Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión quiero compartirles un video de una capacitación que di vía Zoom, en donde teníamos gente aprendiendo de Centro Crece desde Houston, Nueva York, Brasil, Honduras, Uruguay, El Salvador y República Dominicana. Les quiero platicar que ya estamos en Guatemala, en Cuba y muy pronto estaremos en Nicaragua, Costa Rica, España y en otros países. Bueno, sin más que decirles por el momento, pero con muchas buenas noticias, los dejo en esta capacitación que di hace una semana. Que Dios les bendiga y que la disfruten. Hasta luego. Cada uno nos podemos enfocar en lo que Dios nos ha llamado a hacer, y cuando hacemos eso, entonces podemos ser mejores, ¿verdad? Podemos hacer de todo, por supuesto, aprender de todo y no rajarnos, decimos en México, no echarnos para atrás en nada y hacer de todo, pero es importante descubrir el destino, el propósito, y como el pastor Juan decía hace un momento, y que es algo que está en mi corazón desde hace muchos años, el legado que debemos de dejar. Y cuando lo descubrimos, entonces somos más efectivos en lo que hacemos y somos de mayor bendición para los demás. Si tienen su Biblia por ahí, y si no tienen su Biblia, pues vamos a orar por ustedes para que el Señor les salve o algo, porque necesitan tener su Biblia. Este, en primero de Samuel, capítulo 15, por favor, si tienen su celular, tienen su computadora o lo tienen en papel. Si no lo tienen así, no hay problema, o sea, pueden escuchar. La fe es por el oír por la palabra de Dios, así que sé que hoy puedo edificar un poco la fe de ustedes con la palabra, y eso para mí es una bendición. Vamos a ver primero de Samuel capítulo 15 y vamos a ver ahí un tema que en el Centro Crece yo lo comparto en la clase de liderazgo y el reino. Tenemos una clase que se llama liderazgo y el reino, y este tema se llama obedeciendo la palabra de Dios. Es la primera lección, de hecho, que tenemos en este tema de liderazgo y el reino, y es la primera lección con una razón muy importante, porque yo creo que todo líder eh, del reino de Dios, lo primero que debe de hacer es obedecer la palabra de Dios. O sea, no podemos ser líderes del reino sin tener una palabra del rey y sin querer obedecer una instrucción de parte del rey. Entonces, si ya tienen ahí su Biblia, primero de Samuel, capítulo 15, vamos a leer muchos versículos del capítulo, pero vamos a leer los primeros tres versículos primero y vamos a comentar algunos detalles. Dice ahí: después Samuel dijo a Saúl: el Señor me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Entonces Saúl estaba cumpliendo su llamado y le dice perdón, Samuel estaba cumpliendo su llamado y fue enviado a Saúl para indicarle cuál era su llamado. O sea, aquí vemos a dos personas cumpliendo su llamado, y Samuel comentándoselo aquí, le dijo que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Nosotros somos líderes sobre su pueblo también, que es la iglesia. Y dice: ahora pues está atento a las palabras del Señor. O sea, eso es algo importantísimo. La Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Y también dice en Romanos 10:17 que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es la clave para cualquier liderazgo. Buenas intenciones, deseos de servir, grandes corazones, ser apasionados al cantar, o sea, todo eso está bien, está perfectamente bien. Pero la clave número uno es la palabra de Dios, o sea, la palabra escrita y la palabra que Dios pone en tu corazón en comunión con Él, o que te ha establecido en un llamado profético o a través de un profeta, como en este caso a través de Samuel, un llamado para Saúl. Y dice: está atento a las palabras del Señor. El versículo 2 dice: así ha dicho el Señor de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. O sea, cuando Israel iba a salir de Egipto, esta nación de Amalek salió para quererlos detener. Les pidieron permiso de pasar y les atacaron. Tuvieron una guerra que fue cuando Josué fue enviado por Moisés. Moisés subió a la montaña y levantaba sus manos y Israel ganaba, y cuando las bajaba Israel perdía, y Aarón y Hur vinieron y lo ayudaron, ¿no? Ese es lo que se está describiendo aquí.
El versículo 3 dice, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños, escucha esto, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Qué tal el llamado, no? O sea, imagínate, si tú crees que el llamado que Dios te ha dado a ti, si yo creo que el llamado que Dios me ha dado a mí, ha sido difícil, y hemos tenido que esforzarnos y que hemos tenido que sacrificar no sé qué y que nos ofendimos y que no nos comprendieron y que, o sea, imagínate, ponte en los zapatos de Saúl. O sea, Dios te llama como rey, entonces tú dices, wow, soy el rey. Mi familia es la familia real. Fui escogido, todo el mundo votó por mí porque fue democracia. O sea, realmente el pueblo lo quería ahí, era el más alto de la nación. Dios dijo, pues ya, Samuel, no me desecharon a mí. No te desecharon a ti, perdón. Me desecharon a mí. Entonces ve y úngeles al rey, ¿no? Entonces era súper popular, era la familia real y todo. Y la primera indicación que viene de parte de Dios por un profeta es, ¿sabes qué? Ve y arrasa con una nación. Mátalos a todos, niños, y especifica a Dios y le dice hasta los de pecho. Ahora, este es un pasaje muy controversial. Algunas personas dicen, ¿cómo? O sea, cuando yo empecé a leer la Biblia hace muchos años, no tantos, no como Matusalén, pero hace algunos años, cuando yo leí este pasaje hace muchos años, me impactó muy fuerte. Yo recuerdo haber ido una vez a una librería secular y me gustaba mucho cuando iba a hacer librerías o estaba en un súper, pues como Walmart o como algún lugar donde había libros. Me iba y me ponía a leer la parte de atrás de los libros, ¿verdad? Porque ves el título y luego ves lo que dice atrás. Y me llamó la atención en una ocasión un libro que se llamaba La Biblia en contra de Dios. Y entonces yo dije, ¿qué es esto? Y entonces volteo el libro y leo lo que está atrás. Y el libro decía, nos han presentado los cristianos a un Dios de amor, a un Dios perdonador, pero el Dios del Antiguo Testamento es un Dios asesino, terrible. O sea, era una onda súper terrible en contra de Dios. Yo recuerdo haber leído eso y me dejó, no sin fe, no culpando a Dios por algo, pero sí intranquilo. Como maestro, que yo tenía ese llamado y en ese tiempo no lo sabía, pero me dejó intranquilo porque yo necesitaba respuestas. O sea, yo me he hecho muchísimas preguntas. ¿Por qué? Porque como voy a enseñar, pues tengo que tener las respuestas. Entonces, este es un pasaje del que yo después cuando lo leí, me hice muchas preguntas, pero no me las hice yo, sino que le dije, a ver Dios, a mí explícame, porque un día yo voy a tener que enseñar esto. ¿Y qué onda? O sea, yo creo que tú eres amor y todo, pero ¿cómo está este asunto, no? Entonces, no quiero hoy meterme en un rollo súper profundo teológico, no es el tema, pero si algo hacemos en Centro Crece o si algo me pasa a mí como maestro es que yo no puedo leer esto y no explicarlo, o sea, es como dejar así como un vacío, ¿no? Entonces, Dios me llevó a un pasaje que está en Primera de Pedro, tú lo puedes leer después con calma, no vamos a ir ahí ahorita, pero en Primera de Pedro dice que cuando Jesús murió en la cruz, fue y les predicó a los espíritus encarcelados y luego dice claramente, los que en otro tiempo desobedecieron cuando se preparaba el arca en tiempos del diluvio. Entonces, cuando yo leí eso, Dios me dijo, ¿sabes qué? Yo le di una instrucción a Saúl, él lo que debía hacer era cumplirla, yo me iba a encargar de esos bebés, de esas mujeres, de esos hombres, de esos, yo les iba a predicar después. Pero bueno, ese es un tema interesante, ¿no? Algunas personas pueden decir, en Hebreos dice que está escrito que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Pues eso es en Hebreos, pero aquí estamos hablando del Antiguo Testamento. Pero tenía que aclarar esto porque es importante que resaltemos que a veces Dios nos da indicaciones y nos da instrucciones y a veces nos parecen difíciles de cumplir o injustas, o pasamos por algunas circunstancias en donde nos sentimos que no fuimos bien tratados o que no fuimos comprendidos o que parece que se niega lo que Dios nos ha llamado a hacer con las circunstancias que estamos viviendo. ¿Verdad? Hay personas, por ejemplo, las que Dios les ha llamado para ser grandes líderes de alabanza que impacten una nación. Yo conozco a algunos de ellos y yo les he dicho, oye, pero ¿por qué no estás sirviendo en la alabanza? No, es que a mí Dios me llamó y me dio una visión
de que voy a estar frente a 50,000 personas y aquí hay 100. Entonces hay gente que visualiza ese futuro, pero no visualiza el camino a ese futuro. Entonces, Dios tenía un plan para Saúl, para que él fuera un buen rey. O sea, ya lo habían escogido mal, lo que tú quieras, pero entonces Dios le da una asignación y dice, si él es obediente, pues lo voy a bendecir. Igual como lo que Dios había planeado para la vida de Faraón. Si ustedes recuerdan, en Éxodo, la Biblia dice que Dios le menciona a Faraón, yo te puse ahí para mi gloria. Entonces Dios tenía un buen plan para Faraón. Pero cuando Faraón tuvo la oportunidad de obedecer la instrucción de Dios, no lo hizo. ¿Cuál era la instrucción de Dios? Deja ir libre a mi pueblo para que vaya y adore. Cuando va Moisés y le dice, va y se presenta delante de él. Cuando el faraón se niega a hacer la voluntad de Dios, es que viene una plaga. A la siguiente vez de la plaga, Moisés vuelve y le dice, deja ir a mi pueblo y déjalo ir. No. Entonces viene otra plaga. A la siguiente vez vuelve a venir, deja ir a mi pueblo. No. Y viene otra plaga. Entonces al final, Egipto fue destruido. O sea, y Faraón no recibió la gloria de Dios en su vida porque desobedeció la instrucción. En este caso vemos a Saúl que le pasa algo parecido, pero a veces juzgamos muy fácil a Saúl en el sentido de que decimos, pues fue desobediente, pero chécate la indicación que le dio Dios. Ahora, ¿cuál es el llamado que Dios te ha dado a ti? ¿Y qué dificultades has enfrentado para lograrlo, para llevarlo adelante? ¿Cuáles han sido los obstáculos? No creo que ninguno de nosotros hayamos sentido lo que sintió Saúl cuando fue llamado a hacer esto. O sea, impresionante, la verdad. O el llamado de Josué, que fue y le cortó la cabeza a 35 reyes. O sea, son llamados increíbles y a nosotros realmente nos ha tocado un tiempo fácil en la gracia, con algunas dificultades, enfrentamos cosas, por supuesto, y hemos pasado cosas difíciles. Yo les puedo aquí contar una lista, pero no se trata de eso el tema de hoy. Algún día les contaré las cosas que hemos pasado, pero siempre confiados y sabiendo que Dios está de nuestro lado y que si tenemos la actitud correcta, dejaremos un legado, aprenderemos algo, serviremos a muchos y amaremos a otros. Miren lo que dice en el versículo 6. El versículo 6 dice, y dijo Saúl a los ceneos, váyanse y apártense y salgan de entre los de Amalec, para que no los destruya juntamente con ellos, porque ustedes mostraron misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. O sea, Saúl era buena persona. Sí, o sea, Saúl recibió una indicación muy complicada, muy difícil de ir y acabar con una nación. Y vemos que era un hombre misericordioso. O sea, era un hombre bueno. Fue y les dijo, ¿saben qué? Sálganse de ahí. Ahora, no, discúlpenme, me adelanté un poco, pero quiero decirles algo acerca de la instrucción que Dios le dio a Saúl en cuanto a Amalec. Sabemos, se los voy a adelantar, sabemos que Saúl no obedeció. Lo vamos a leer en un momento, pero sabemos que no obedeció. Dejó vivo al rey. Miren el versículo 8. Dice, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Entonces, fíjense bien, Samuel era bueno, aparentemente, porque dejó ir a los ceneos, pero llega ahí y arrasa con todos, pero deja vivo al rey. Entonces, no tuvo problema con matar a los bebés de pecho. No tuvo problema con matar a las mujeres, no tuvo... Entonces, ¿por qué decidió perdonar al rey? Es también otro asunto así como que muy profundo el asunto ahí de saber que la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y si tú analizas algunas cosas, te das cuenta en el pasaje que él negoció algo financiero y dejó libre al rey y a sus hijos. Pero quiero decirte algo. ¿Qué estaba queriendo hacer Dios con esta instrucción que le daba a Saúl? Quizá él no lo comprendía. Pero quiero decirte algo. Los descendientes de este rey, si tú sigues la Biblia y sigues avanzando, en los tiempos de la reina Esther, los descendientes de este rey fueron los que estuvieron a punto de exterminar a toda la nación de Israel. Tú checas y puedes encontrar esa conexión. Entonces, ¿qué quería Dios evitar en tiempo de Saúl? Quería evitar ese exterminio que tenía probabilidades de ocurrir en tiempo de Esther. Si Saúl hubiera obedecido, en tiempo de Esther, Esther no hubiera tenido que arriesgar su propia vida para salvar a la nación de Israel. Lo que no hizo Saúl en el momento que debió haberlo hecho, lo tuvo que terminar Esther. Lo terminó una mujer, sea un hombre, sea una mujer. Si nosotros no cumplimos el llamado que Dios nos ha dado,
ten por seguro algo. Dios va a encargarse de que eso que quería que tú hicieras se cumpla. Alguien más lo va a hacer. Pero nosotros tenemos el privilegio de que se haga a través de nosotros. La bendición de que Dios nos ha confiado una palabra, una asignación para cumplirla. Pero para cumplirla hay que evitar algunas cosas, llevar adelante otras y algo muy importante, ser obedientes a Dios. Cumplir con la asignación que Dios nos ha dado. ¿Nos vamos a equivocar? Sí. En algunas ocasiones nos va a ser difícil obedecer y no vamos a obedecer. Sí. Pero ¿qué debemos de hacer? Recapacitar inmediatamente, pedir perdón, corregir el rumbo y enfocarnos de nuevo a cumplir el destino que Dios nos ha llamado a hacer. Y hacerlo en amor, hacerlo en servicio a los demás es muy importante, con la actitud correcta, con la intención correcta. En el versículo 9 de 1 Samuel 15 dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Entonces decidieron en qué obedecer a Dios y en qué no obedecer a Dios, lo que a ellos les pareció mejor, pero no se daban cuenta que estaban poniendo en riesgo la salvación de la humanidad, porque la salvación vendría a través del pueblo de Israel. Y por eso es que el enemigo, el diablo, ha intentado a través de la historia exterminar a los judíos. Porque si el diablo logra exterminar a los judíos, entonces Dios le mintió a Abraham. Entonces Dios no fue capaz de guardar su pacto con Abraham. Por eso es que el diablo ha estado tan enfocado en querer detener ese pacto que Dios hizo con Abraham. Entonces, cuando Dios le da esa instrucción a Saúl de hacer algo tan difícil, tan complicado, Dios estaba pensando en la salvación de esa misma gente que iba a morir en Amalek. Si el pueblo de Israel en el futuro no se mantenía como nación y no nacía Jesús y no moría en la cruz y no resucitaba, no hubiera podido ir y predicarles a los espíritus que en otro tiempo fueron desobedientes. O sea, si tú conectas eso con Pedro, esa fue la respuesta que Dios me dio. Puede que no sea una respuesta para ti, lo fue para mí. En algún día la podré explicar de una manera mucho más clara. Pero, ¿por qué me sirve eso ahorita? ¿O por qué no sirve eso ahorita en esta enseñanza? Que parece algo así como que dices, oye, pues nomás era una enseñanza de 20 minutos en cuanto al liderazgo, ¿verdad? ¿Y por qué meternos en estos asuntos? Pues escucha, el liderazgo es trascendental. Nuestros llamados son súper importantes. Y algunas indicaciones que Dios nos ha dado a veces nos pueden parecer como, pues, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué sigo en esta iglesia? ¿Por qué sigo bajo este liderazgo? ¿Por qué tengo estos compañeros de líderes? ¿Por qué la gente que está bajo mi liderazgo no hace lo que le digo o no tiene la actitud correcta? Y a veces enfrentamos diferentes cosas hacia arriba, en el nivel en el que estamos, y hacia abajo también. Pero cuando estamos enfocados en cumplir el destino que Dios nos ha dado y amamos hacia arriba, o sea, quien está en autoridad sobre nosotros, amamos hacia el prójimo, quienes están en el mismo nivel que nosotros sirviendo como un equipo, y amamos a aquellos prójimos también que están debajo de nosotros o que se nos ha confiado que les guiemos en sus vidas, entonces estamos cumpliendo con el destino que Dios ha puesto para nosotros. En el versículo 15, si ustedes checan el versículo 15, dice, y Saúl respondió, bueno, el versículo 14, versículo 13, dice, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Y inmediatamente miren lo que le dice, yo he cumplido la palabra del Señor. El verso 14, Samuel entonces le dijo, pues, ¿qué es el balido de ovejas y bramido de vacas que yo oigo con mis oídos? O sea, el sonido de la desobediencia estaba ahí. Y él decía, he obedecido a Dios. La respuesta de Saúl en el verso 15 es, de Amalek los han traído. O sea, un líder no puede culpar a otros por la decisión equivocada que tomó. Sí, o sea, los éxitos, los aciertos y los errores se comparten. Pero aquí él dice, los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. O sea, desobedecimos, pero es para bien de Dios. Y lo hicieron ellos.
Yo no. O sea, ellos los han traído, pero yo quiero sacrificarle a Dios. O sea, yo celebro, lo que nos salió bien lo celebro y yo sí soy parte, pero lo que salió mal, la culpa es de otro. Y es algo que un líder no debe hacer. No podemos culpar a otros por errores y decisiones equivocadas que tomamos. Lo que debemos de hacer es restituir, restaurar, pedir perdón, corregir actitudes. ¿Sabes? Si tú sigues leyendo con mucha calma estos versículos, te darás cuenta que Dios desecha a Saúl por no haber obedecido, pero más allá de no haber obedecido, que eso es una cosa muy importante, de haber dicho que sí obedeció cuando no había obedecido, de haber culpado al pueblo de algo que le tocaba a él hacer, culpado a otros pues, de haber querido engañar al profeta, de haber querido engañar a Dios, de haber querido recibir un dinero, una lana, acá decimos en México así, ¿no? Una plata, en algunos lugares dicen, por perdonar al rey. Porque tú dices, oye, pero al final el profeta mata al rey, ¿se acuerdan de la historia? Pero ¿y entonces cómo quedaron los descendientes para el tiempo de Esther? Lo que pasa es que lo que se negoció fue deja ir a mis hijos y quédate con el ganado. La raíz de todos los males es el amor al dinero. O sea, de alguna manera Saúl negoció algo y pensó que podía salirse con la suya. Y yo quiero decirte algo. Dios le dice que le desecharía porque desechó su palabra. Oseas 4:6 dice, mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento, pero luego dice, y por cuanto desechaste el conocimiento. O sea, no era una falta de conocimiento de ignorancia. Era una falta de conocimiento, la que dice Oseas 4:6, de un rechazo al conocimiento disponible. Y dice, por cuanto tú has desechado mi palabra, yo te desecho a ti y desecho a tus hijos. Es una palabra muy fuerte. Y hay algo muy importante que nosotros podemos meditar en esto, y es el hecho de que a veces nosotros desechamos la palabra de Dios o el llamado de Dios a nuestras vidas, no abiertamente. O sea, no decimos, yo no voy a cumplir la voluntad de Dios. O no abiertamente a lo mejor renunciamos, pero a veces tomamos la ofensa. A veces criticamos a quien está arriba, al pastor. A veces criticamos a los del equipo que están en nuestro nivel y que no hicieron su trabajo. A veces nos sentimos no comprendidos y nos ofendemos. A veces culpamos a quienes nos han delegado para liderar. Total que buscamos por dónde no estamos cumpliendo el llamado. Pero quiero decirte algo. No te desesperes. Tú tienes un llamado, tú tienes un destino, tú tienes un propósito y quizá hoy no lo estás viendo manifestado al 100%. Y de repente ves el 10% manifestado y ves mucha oposición y ves dificultades y ves falta de cumplimiento. Pero a veces somos muy desesperados en esta época, cuando vivimos tan rápido. Y a veces pensamos que los llamados son de microondas, pero tenemos que acordarnos, por ejemplo, de Abraham. Dios le dijo, serás padre de muchas gentes, te bendeciré, tendrás hijos. Y pasaron 24 años para que Abraham tuviera un hijo con Sara. Entonces hay promesas que Dios nos da y pasan años. Yo ahorita les acabo de decir que esta reunión para mí es un cumplimiento profético de 1994, 26 años después. En 1994 Dios me habló acerca de Nicaragua, de Cuba, de España, algunas cosas de Latinoamérica. Y apenas en este año, 2020, fui a Cuba. En el 94 fui a Nicaragua. Pasaron 26 años. Y hoy está empezando a darse algo que tiene que ver con Latinoamérica. Entonces, algo que debemos de aprender es a no desesperarnos, a obedecer las instrucciones que se nos van dando, a mantener la instrucción, la actitud correcta, y veremos la manifestación. Pero esto no es para cristianos de 3 años. Esto no es para llamados de 5 años, ni de 10, ni de 6 meses. Es que tengo 10 años en la iglesia y tengo sirviendo en este ministerio y tengo sirviendo en este otro y Dios me habló que yo voy a lograr, el pastor no me comprende. Sigue sirviendo ahí, estás aprendiendo, disfruta el camino, porque a donde tú vas a llegar vas a necesitar todo lo que aprendiste. ¿Sabes? Aquel de quien yo les comento que tiene un llamado para cantar ante miles, ahorita después de 20 años, otra vez está tocando ante 100, pero perdió 20 años. Dejó de hacerlo. Y yo quiero decirte algo, hay cosas que Dios me habló hace 26 años y en estos 26 años he sido pastor de jóvenes, capitán de ujieres, pastor de niños, he plantado misiones,
he ido a la sierra, he estado en los cuneros, no sé, lavado baños, podado pastos, predicado a pequeñitos, predicado a adultos, ido a centros de rehabilitación. Eh, y lo que Dios me había hablado era que yo podía compartir con pastores, con más de 100 pastores. Y yo decía, ¿y cuándo va a llegar eso, verdad? Pero llega el momento en el que Dios comienza a manifestar esa parte. Todo tiene que ver con que tú seas fiel en lo que Dios te ha llamado a hacer. Los que somos papás y tenemos hijos, yo tengo una hija de 19 años, no es tan grande, algunos de ustedes a lo mejor tienen hijos más grandes, otros más jóvenes. Yo me acuerdo, tengo una hija de 19 años, tengo un hijo de 13 y tengo un hijo de 7. Y a veces nos desesperamos con el de 7, porque ya estamos más grandes que cuando mi hija de 19 tenía 7. Pero una de las cosas que nos sirven es que nos acordamos y decimos, ¿te acuerdas cuando la de 19 tenía 6? Y pensábamos que no iba a entender y que por qué no entendía y que le decíamos y que le indicábamos. Pero mírala hoy. Todo lo que sembramos hoy está dando fruto. Entonces eso como que nos llena de paz de decir, ay, hay esperanza con el de 7, ¿verdad? Un día va a entender, un día va a comprender. Y sabes, creo que así es la paternidad de Dios sobre nosotros. ¿Cuántos años tienes tú en el llamado, en el ministerio? ¿Y cuántos años tiene Matusalén, no? Entonces para Dios es como, pues apenas tienes 7, ¿no? Y ya tienes 40, ¿no? O ya tienes 47 años de edad, o 50, o 60. Pero para Dios un día son como 1000 años, ¿no? Entonces a veces medimos muy rápido el tiempo y Dios quiere que seamos pacientes. Entonces, no desechemos la palabra de Dios, no desechemos el llamado que Dios nos ha dado por darle lugar a actitudes equivocadas como la ofensa, como la falta de perdón, como la amargura, como no estar bajo autoridad, como la ofensa por el dinero que alguien más tiene o la ofensa por el dinero que nos hace falta y que hemos sembrado y sembrado y sembrado y sembrado y no hemos visto la cosecha y vemos a otros que aparentemente no les hemos visto sembrar y vemos que tienen cosechas, ¿verdad? O sea, que esas cosas no nos desesperen. Por falta de oportunidades o porque otros tengan oportunidades, por falta de influencia o porque tengamos poca influencia o mucha influencia, alguien que llega y tiene 1 año y tú tienes 10 y al que tiene 1 año de repente tiene mucha influencia, ¿verdad? En el ministerio y dices, ¿cómo? Pero tú sé paciente, haz lo que tú tienes que hacer, sigue sirviendo, sigue adelante y Dios va a honrarte. Una cosa muy importante en el ministerio es la honra. Dios, dice la Biblia que Dios honra a los que le honran. Y sabes, la Biblia dice que cuando nosotros amamos, no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a quienes fueron creados a su imagen y semejanza. Entonces, de la misma manera, nosotros no podemos decir que honramos a Dios si no nos honramos unos a otros en el ministerio, en el pastorado, en el equipo que trabajamos. Honramos a quien está en autoridad sobre nosotros, honramos a los colaboradores que trabajan al mismo nivel que nosotros y muy importante, honramos muchísimo a quienes están debajo de nosotros, porque son hijos de tu patrón, son hijos de tu jefe, aquellos a quienes tú sirves. Entonces, qué importante es que les honremos y que seamos pacientes con el tiempo. Mira, si analizamos, la Biblia menciona constantemente al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y si le añadimos a José, bueno, pues ahí ya conectamos 4 líneas. Pero si tú analizas la vida de ellos, puedes analizar algunas cosas. Abraham sí recibió un llamado de Dios, por supuesto. Pero si tú analizas su vida antes del capítulo 12 de Génesis, en el capítulo 11 te das cuenta y en el capítulo 10 que su papá recibió el llamado de irse. Y su papá iba avanzando hacia esa tierra a donde después Dios lo llamó a él también a que fuera. Entonces vemos a Abraham honrando a su padre. Y luego vemos a Abraham honrando a Lot. ¿Te acuerdas cuando Lot y él tuvieron una discusión los pastores y Abraham le dijo, tú escoge la tierra que tú quieras? O sea, Abraham tenía la autoridad para decirle, ¿sabes qué, mijito? ¿Te me regresas? ¿O sabes qué? Nada más te voy a dar 5 acres o 5 hectáreas. Pero le dijo, tú escoge. ¿Qué hizo Abraham? Honró hacia abajo. Honró hacia arriba a su papá. ¿Qué hizo Abraham con Melquisedec? Abraham era el heredero de todas las promesas, pero honró a Melquisedec. Abraham honró la palabra de Sara también, cuando Dios le dijo, haz como tu mujer te está diciendo. ¿Sabes? En Génesis, por haber hecho como su mujer le dijo a Adán, empezó todo el problema. Pero en el caso de Abraham,
Dios le dijo a Abraham, haz como te dice tu mujer. Entonces, qué importante es que escuchemos la voz de nuestra esposa. El esposo que no sabe escuchar la voz de su esposa, no sabe escuchar la voz de Dios. Y todas las mujeres dicen, amén, ¿verdad? ¿Sabes? Es importante esa parte en el liderazgo, que hagamos equipo. Hay cosas que de repente Junior va a ver y que su esposa no ve. Pero también hay cosas que a veces Junior no va a ver y su esposa puede ver. Y tenemos un balance perfecto con la esposa. Isaac honró a Abraham, a su papá. A veces nosotros leemos cuando Abraham iba a ofrecer a Isaac y hablamos de que Abraham era un hombre de grande fe. Pues imagínate a Isaac. Isaac tuvo más fe que Abraham ese día. Yo creo en lo personal que Isaac tenía 33 años. Aunque la escuela dominical me lo dibujen de 5 años o de 8. Si hubiera tenido 5 o 8, sabes que Abraham no lo alcanza y no lo amarra. Y aparte no hubiera sido una tipología de Jesús, porque tenía que ofrecerse voluntariamente. Era la voluntad del Padre, pero también la voluntad del Hijo. Entonces, lo que vemos a Jesús sufrir en Getsemaní, yo creo que lo sufrió Isaac subiendo esa montaña. Isaac fue un hombre que honró a su papá, pero también honró a su esposa después. Fue un hombre súper fiel. Isaac es impresionante. Tú analizas la vida de Isaac y fue un hombre fiel de una manera tremenda. Y aún honró a los filisteos. No tuvo problemas. Fue prosperado y no se metió en problemas con los filisteos. Jacob honró a sus padres. Él anhelaba la bendición de sus padres. Y Esaú la despreciaba. Esaú no sabía de honra. Esaú no honraba ni hacia arriba, ni hacia el mismo lugar, ni hacia abajo. Y se perdió de toda la bendición. Pero Jacob se lo robó. Debemos de ser como Jacob, usurpadores en el buen sentido de la bendición. Hay mucha gente en el ministerio que lo desprecia. Hay mucha gente que es llamada al ministerio, que se suma a un equipo y termina despreciando a su autoridad, al pastor, o termina despreciando a los que sirve hacia abajo y se queja de ellos, o vive despreciando a los que están a su propio nivel, siempre sintiéndose más que ellos, o cae en el error de sentirse menos también. Entonces no honra y se pierde de la bendición. Debemos de pensar de nosotros, no tener más alto concepto que el que debemos tener. Eso compartí en una prédica el domingo, si ustedes se acuerdan. Pero tampoco uno menor, sino que pensemos con cordura, con honra hacia los demás. No verlos menos, no verlos más. Y entender que cada quien tenemos un rol diferente y que debemos cumplirlo y una función y honrarnos unos a otros. Entonces Jacob honró a Isaac y a su mamá, queriendo la herencia. Y aún honró a su hermano. Alguien diría, pero es que le robó. Realmente no. Esaú no lo quería. O sea, no quería la bendición, pues. Pero luego después regresó y lo honró, le mandó regalos y se restauraron y fueron buenos hermanos en el futuro. Y Jacob honró a Labán, a su suegro. ¿Sabes? Híjole, eso es tema de otro servicio, de otra enseñanza. Pero si alguien tuvo un líder difícil de servir, hablando de Jacob, fue Labán. Era una autoridad terrible, un suegro terrible. ¿Y sabes qué hizo Jacob? Lo honró, lo sirvió 7 años y luego otros 7 años y luego más tiempo y lo prosperó. Pero llegó el momento en el que tuvo que salir, pero salió con honra. No hizo algo malo, honró a su suegro. Y por último, alguien diga gracias a Dios. ¿Verdad? Por último, les menciono a José. Si quieren abrir sus micrófonos, me gustaría como que escuchar un poquito de feedback en esta última parte. Y José también fue un hombre que honró a su papá. Honró a su papá, honró a su mamá. Y José también honró a sus hermanos. Él tenía un llamado. Él tenía un llamado para estar por encima de sus papás. Él tenía un llamado para estar por encima de sus hermanos. Y les compartió el sueño. Pero, ¿sabes? Les compartió el sueño con el corazón correcto. Cuando tú analizas la vida de José, su corazón era el correcto. Fue mal interpretado por sus hermanos. Fue mal interpretado aún por sus papás. Su papá le dijo, ¿y qué crees? ¿Que nos vamos a postrar nosotros también a ti? Y te voy a decir algo, la respuesta era sí. La respuesta era sí, pero José no dijo nada.
Pero José se mantuvo siempre honrando a sus padres, honrando a sus hermanos, a pesar de saber que Dios lo había llamado para gobernar por encima de ellos. Y eso fue algo impresionante. Lo vendieron como esclavo, llegó a Egipto, lo compra Potifar. ¿Y qué hizo José? Tenía la perfecta oportunidad para estar ofendido con la autoridad. Tenía la perfecta oportunidad para no querer estar sometido, para ser un rebelde. Pero ¿sabes qué hizo? Lo que aprendió con sus papás, lo que aprendió hacia sus hermanos, lo que aprendió de Dios. Y veía él a este hombre Potifar, que era nada más un jefe por ahí, cercano a Faraón, y él estaba llamado a ser el gobernador principal de un país. Sin embargo, lo sirvió con honor, lo sirvió con trabajo, lo sirvió con excelencia. Y cuando su mujer quiso acostarse con él, él tuvo la oportunidad de poderse acostar con ella y tener más influencia en esa casa, pero decidió ser íntegro, decidió honrar a Potifar. Qué grueso. Decidió honrar a Potifar, un esclavo, y fue a la cárcel sin acusar a la esposa de Potifar. Se tragó eso, a lo mejor no tenía oportunidad, ¿verdad? Pero fue a la cárcel, y estando en la cárcel tenía toda la oportunidad de estar amargado. Mis hermanos me vendieron, mi papá por andarme dando el manto de colores hizo que ellos me odiaran. ¿Por qué me trató? ¿Por qué me dio diferencia? Potifar me trató injustamente. Su esposa, ¿por qué me buscó? Señor, ¿por qué me hiciste tan guapo, que estaba tan atractivo para esta mujer? Señor, ¿por qué me hiciste tan...? O sea, podía él hasta, si me explico, rasguñarse la cara, cortarse el cuerpo. O sea, tenía oportunidades de hacer el montón de cosas que mucha gente psicológicamente se autodestruye, aún psicológicamente y en el ministerio. Pero llegó a la prisión y no se hizo el peor presidiario, ¿verdad? Tenía todo en el corazón para amargarse y ser un cuate terrible. Era tan inteligente, él hubiera podido ser el Chapo Guzmán, ¿no? Él hubiera podido ser el Pablo Escobar de Egipto. Él hubiera podido traficar de todo en la prisión, porque tenía la capacidad de hacerlo. Pero ¿sabes qué hizo? Sirvió al jefe de la prisión y le dijo, ¿sabes qué? No tienes que preocuparte de nada, yo te ayudo a administrarla, yo te ayudo a que todo funcione. Es increíble que José mantuvo el corazón de estar bajo autoridad después de todo lo que vivió. Y luego el copero y el panadero, ¿no? Tiene el sueño y todo, se van y se olvidan de él. ¿Cuántos años pasan? Y luego, por fin, ¿verdad? Uno de ellos se acuerda de él, es llamado, lo llama el faraón, y el faraón nomás no lo puso como faraón porque pues no quería renunciar a su puesto, pero el faraón no tenía la menor idea de cómo gobernar. Y le deja el gobierno a José. Todas las decisiones que él tomara, el único que estaba por encima de él era el faraón, porque el faraón no lo quería obedecer a él, pero el faraón le dejó todo el país a su disposición. Y luego cuando regresan sus hermanos, tuvo la perfecta oportunidad y estuvo en riesgo, ¿verdad?, de hacer algo en contra de ellos. Le regresaron muchos sentimientos, pero al final, ¿sabes qué? Los honró, los perdonó. Perdonó a su papá, lo mandó traer y se quedó ahí. Ese fue el error al final. Esa es otra historia, ¿no? No puedo evitar hablar de cosas profundas que me apasionan, aunque estoy hablando de este tema, pero yo creo que José estaba llamado a ser gobernador de Israel, no de Egipto, que nunca debieron haberlo vendido, que a la hora de la hambruna, Egipto tenía que haber ido a comprarle a Israel comida. Que se hubiera enriquecido sería Israel, pero eso es otro tema, eso es otro asunto. Pero lo que quiero decirte hoy es que la honra fue clave en la vida de Abraham, en la vida de Isaac, en la vida de Jacob, en la vida de José. Y sabes, voy a terminar con esto. Samuel fue un hombre que honró a Dios, pero Saúl fue un hombre que le caracterizó la deshonra. Vendió su llamado, igual que Saúl. Lo vendió por dinero, lo vendió por temor al pueblo, negoció con el rey, quiso quedar bien políticamente, actuó como un político moderno en muchos países latinoamericanos, solamente quería guardar las apariencias. Regresa conmigo, que los ancianos me vean regresar contigo. Y escucha, nosotros fuimos llamados a hacer un tipo de liderazgo muy diferente a ese. Jesús dijo a los apóstoles, les dijo,
que los líderes de las naciones se enseñoreaban sobre ellas. Dijo, pero entre ustedes no será así. Entre ustedes el mayor será el que sirve. Y servir es una honra. Entonces hoy yo quisiera dejarles eso en su corazón, el hecho de que nos honremos unos a otros. Honremos a quienes están en autoridad sobre nosotros. Honremos a quienes trabajan junto con nosotros en el nivel en el que trabajamos. Y honremos muchísimo también a aquellos que se nos han confiado para que los sirvamos y les amemos. No seamos como Saúl, aunque a veces Dios nos dé instrucciones a través de nuestros líderes, porque la instrucción, escucha, la instrucción a Saúl no vino de parte de Dios directamente. Te la dio el profeta. Y a veces la instrucción que se nos da de parte del pastor o delante de nuestra autoridad, decimos, pues, ¿y cómo sé que es Dios? Tú honra a tu autoridad y Dios se encargará. Si tu autoridad se equivoca, entonces Dios le llamará la atención a él, pero tú serás contado como obediente, como alguien que cumplió la instrucción. Y créanme que se los digo todo esto por experiencia. Muchas ocasiones en mi vida pudiéramos pensar que fue injusto lo que sucedió con mi vida, con mi llamado, con mi ministerio, con cómo yo estaba procediendo de manera correcta y cómo se procedía de manera incorrecta en mi contra. Pero ¿sabes qué? Nunca he deshonrado una autoridad. Y Dios me ha puesto en autoridad. Y me ha confiado autoridad. Porque ni he deshonrado autoridad, ni he deshonrado a quienes están a mi cargo tampoco. Ni he deshonrado a quienes están a mi nivel. Y si alguna vez lo he hecho, he pedido perdón. Entonces, qué importante es eso para que Dios nos siga confiando y que dejemos un legado, como decía hoy el pastor Juan, o el Señor a través del pastor Juan, que Él nos dé un legado a nosotros, ¿verdad? Qué honor, un honor eso. Digo, puedo seguir hablando, hay mucho que decir, pero quisiera orar por ustedes en este final de esta palabra. ¿Y qué les parece si oramos unos momentos? Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por cada nación representada en esta reunión. Gracias, Señor, por los pastores Juan y Fabiola, Señor, que tienen un corazón de servicio, un corazón con una visión que tú les has llamado a hacer un impacto fuerte en Houston, en las naciones, Padre. Gracias por el corazón que tienen para servirte y también gracias por el equipo que tú les has confiado en la iglesia de Gateway, en la iglesia Intenso también. Gracias por lo que has puesto en el corazón de este liderazgo tan hermoso. Y los hermanos que están en Honduras, los hermanos que están en Chile, como tú estás expandiendo, Señor, la visión y el corazón de tuyo, Señor, a través de ellos. Gracias porque me permite hoy ser parte y poner un granito de arena y poder sentirme familia con ellos, contigo, Señor. Los bendigo en el nombre de Jesús y te pido que lo que tú has hecho en mi vida y lo que tú has hecho por mí en muchas ocasiones, lo hagas por cada uno de ellos. Que ellos caminen en integridad, que ellos caminen en justicia, que ellos caminen en honor y que sepan que tú eres galardonador. Que tú ves lo que otros no ven. Que tú conoces sus corazones, sus lágrimas, sus esfuerzos. Y que tú siempre honrarás a quien te honra y quien honra a los demás, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Déjenme decirles algo. No quiero terminar sin decirles algo muy importante. El mandamiento más importante de todos, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y luego dijo, el segundo es similar. Amarás a tu prójimo y luego dice, como a ti mismo. Entonces, déjame decirte algo. En el ministerio y en el llamado, a veces nos apasionamos demasiado con amar a Dios. Nada más. Es que Dios me llamó, es que Dios me dijo, es que Dios me... Sí, pero recuerden, no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a quienes fueron hechos a imagen y semejanza de Él. Y es que Dios me llamó a mí. Ok, ese eres tú mismo. Y Dios te llamó. Pero en la ecuación falta el prójimo. Y el prójimo es el equipo con quien trabajas. El prójimo es el pastor que tienes. El prójimo es la gente que te toca liderar. Entonces, nunca te aísles. O sea,
Nunca te pongas a ti en último lugar tampoco. O sea, no es nada más Dios y la gente. La gente es lo más importante y Dios. No, tú también y tu familia. Pero tampoco tú digas, nada más yo y Dios. Siempre esas tres partes, Dios, el prójimo y tú, tienen que tener un nivel de amor, de honor, de respeto, y nunca rompas ese mandamiento por cumplir otro. Amén. Eso es algo importantísimo. No puedes escudarte en querer cumplir el llamado que Dios te dio, rompiendo el mandamiento más importante que Él dejó. Amémonos unos a otros, honrémonos unos a otros y cumplamos el destino que Dios nos ha dado. Amén. Este fue nuestro video del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Recuerden suscribirse gratuitamente a nuestro canal de YouTube, seguirnos como Centro Crece tanto en Instagram como en Facebook, y también denle click a la campanita de YouTube, una vez que se suscriban, para que les lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos. Hasta la próxima, que sean muy bendecidos y recuerden que en las siguientes semanas estaremos continuando con la materia de justicia.